en nuestra clase. Ya vamos a dar inicio a nuestra primera clase del libro de los Romanos con asentamiento o refuerzo en Gálatas, hermanos. Esta clase es una clase importante como todas. Esta materia, muchos le llaman a esta materia, como le hablamos sobre la materia del Espíritu Santo, la materia del Espíritu Santo, y antes se le llamaba la materia de hecho del Espíritu Santo, que fue la materia que pasamos ya. Esta le llaman la materia del poder del Evangelio. Muchos le dicen también que es el libro más completo del apóstol Pablo. Amado, cuando comenzamos a ver la parte de Hechos, ¿verdad? Estuvimos en el libro de los Hechos, conociendo la historia, cómo suscitó todo, para nosotros conocer la historia del apóstol Pablo y de todos esos compañeros de él que estuvieron junto con él, que tuvieron tantas situaciones para poder llevar la palabra de Dios y mantenerse fieles en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle. Dios bendiga a nuestra hermana Caterine. Personas que lucharon bastante, mis amados hermanos, para poder estar en los caminos del Señor y hacer la voluntad de Dios. No es fácil, hermana, no es fácil servirle al gran yo soy. Pero ante todo, nunca estamos solos. Entonces tenemos aquí el libro de los Romanos, mis amados hermanos. En las primeras cinco lecciones de este libro vamos a estar estudiando el inicio. Usted va a estar leyendo Romanos 1 de todos sus capítulos. Podemos ver aquí, vamos a verlo aquí. Vamos a ver Romanos 1, ¿verdad? Hasta el versículo 32. Vamos a estarlo repitiendo como lo hicimos con Hechos. Este capítulo vamos a tener, mire lo que cubre esto, porque hoy vamos a comenzar a entender lo que es el libro de Romanos. Vamos a ir a lo que es la ciudad de Roma, vamos a ir a lo que es la fecha, el autor, la ciudad y el bosquejo de las partes especiales de este libro. Vamos a tener, como le dije, 5 lecciones, o sea, 5 semanas cubriendo esta parte. Y vamos a estar siempre en el mismo capítulo 1. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar en el capítulo 1? Porque ese es el comienzo de la historia de Pablo cuando tuvo el anhelo del deseo antes de visitar a Roma. Y tenemos que conocer esto, mis amados hermanos. Tenemos que ir entendiendo esta parte. Como le dije, recuerden lo que dice el versículo que la hermana leyó. Para los que entraron ahora, los versículos que identifican el libro de Romanos es Romanos 1, 16, 17. Lo estuvimos leyendo. Y donde el encabezado, la subdivisión, dice el poder del Evangelio. Escuche bien, el poder del Evangelio. Por eso es que le digo que este libro le llaman el libro del poder del Evangelio. O sea, esta materia, tenemos este nombre, no lo tenemos nosotros, sino que muchos eruditos, personas que tienen el conocimiento, pues así como nosotros estamos aprendiendo cada día más, dan el entendimiento. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa, una hermana Rosa que entró, de que el libro, estamos en la Biblia ahora mismo, estamos en el versículo 16. Tuvimos que pasar el versículo 16. Dios bendiga a nuestra hermana Altagracia. Tuvimos que pasar el versículo 16 para poder entender esta parte. Escuchen lo que dice Romanos 1, versículo 16, 17. Dice así, con el encabezado el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esta parte es de suma importancia para que nosotros nos concentremos en este libro. Miren, mis amados hermanos, vamos a ir a la primera imagen, que la tenga por ahí, búsquela en el grupo. Ahí tenemos la primera imagen, que dice acá, que usted puede ver como 2 imágenes dentro de esa imagen, sobre la historia de un suceso que hubo en este lugar, sobre Lome, un lugar que el autor aquí cogió una ilustración, como siempre, nos da una ilustración para que nosotros vayamos entendiendo el contexto histórico de esta parte, y con una ilustración él abre como la imaginación de nosotros. Vamos a estar orando
siempre, no ahora, ya oramos el inicio, para nosotros poder entender la palabra, mis amados hermanos. El que vino aquí no vino solamente a buscar, usted vino a dar entendimiento. Todas las personas que pueda hablar, todas las personas que tenga el entendimiento para dar una respuesta, aunque usted piense que sea poco, hable, que lo estamos esperando. Aquí todo tenemos para dar en el nombre poderoso de Jesús. Amado, la primera imagen usted lo tiene citado ahí, ¿verdad que sí? Dice Romano, la carta más larga y más famosa del apóstol Pablo. Recuérdese, Romanos es la carta más larga y más famosa del apóstol Pablo. Como le dije al inicio, Hechos es como el inicio de esta historia. Estudiamos a Hechos, muy buen libro. Les recomiendo a las personas que no lo hayan estudiado que lo estudien, Hechos del Espíritu Santo. Pero ya cuando conocimos todo lo que es la historia de Pablo, nos vamos a Romanos. Esta carta de Romanos, como podemos ver, es especialmente para nosotros, las personas que nos llamamos ser cristianos, personas que entendemos que tenemos que hablar del Evangelio, que es poder de Dios, para todo el cristiano, para todo el hombre y la mujer de Dios que se considere ser cristiano. Esa ilustración, como yo siempre le digo, de la primera imagen que mandamos al grupo, donde dice, capítulo 1, Romanos, la carta más larga y más famosa de Pablo, es para ustedes. Ahí vimos cubriendo Romanos 1, del 1 al 17, eso va a estar cubriendo este primer capítulo. Como le dije, en las primeros 5 lecciones vamos a estar cubriendo la parte del capítulo 1 completo, de sus 32 versículos de Romanos. En esta parte de esta historia está hablando de la ilustración, espero que ustedes la hayan leído, sobre un mercado. Tú sabes que en los mercados normalmente se venden ropa usadas y como en muchos lugares esas ropas son donadas de personas que ya fallecieron y así. Esa ropa la donan y otras personas la pueden comprar con un fácil precio y son ropa de marca, son ropa buena. Hay muchas personas que no les gustan comprarla, pero el que puede comprarla la compra porque no tiene la facilidad de adquirir ropa de marca a ese precio. Y yo la compro, yo la consumo también. Pero en esta parte, en esta historia, es muy importante porque en aquel tiempo era como el inicio de esa temporada en ese lugar que se llama Lome, en este mercado llamado Yobo, en este lugar. Era como, ay, qué pena, no quiero ir, me da vergüenza. Pero cuando lo veían a todos bien vestiditos, como presidente, como personas importantes, que lo eran, pero por la ropa se distingue mucho más la persona, lo reconocían, wow, pero qué bien está vestido. Pero siempre viene una persona diciendo, está vestido de la ropa de uno que ya falleció, de uno que no existe, y por ahí se va. Bueno, hermano, entonces, el contexto de esta parte, mire lo que dice el último párrafo de la primera imagen que yo le mando ahí al grupo, que está citada en el capítulo 1 del libro. Amén. Escuche bien lo que dice esta parte, este contexto sobre la ilustración que el autor quiso traer acá. Dios bendiga a nuestra hermana Abigail, Dios bendiga a nuestro hermano Mario, el pastor Mario, Dios les bendiga, buenas noches. Estamos en la primera imagen, mis amados. Dice, esta historia nos recuerda lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él murió en la cruz para redimirnos del pecado. Ahora vestimos la justicia que Dios nos ha dado después de la muerte de uno de su familia. O sea, Romanos 10:3, es una parte más adelante, habla que por fe en Jesús vestimos una justicia que no es nuestra, que nos fue regalada, que nos fue dada. Nosotros no nos la merecíamos, fue por gracia. Entonces, esta parte importante, Dios bendiga a nuestra hermana Olga, Dios bendiga a nuestra hermana Olga, creo que es Jenny, que tiene el nombre Olga, Dios bendiga a nuestra hermana Jenny. Bueno, mis amados, estamos iniciando, por eso me voy dándole la bienvenida a todos y ubicándolo en la primera imagen. Vamos a pasar a la segunda imagen, mis amados hermanos. Siempre que yo le mando una ilustración, es para que ustedes estudien, hermano. Cada imagen que yo mando al grupo es para que usted la lea, como estudiante, oyente, como sea. Usted la lee y ya cuando usted venga a la clase va a estar más relacionado. Por eso lo mandamos varias veces en la semana, para que usted tenga lo que es el tiempo de leerla en su tiempo libre. Vamos a la lección número 1, donde dice, entendemos el libro de Romanos. Le voy a traer unas cuantas palabras importantes que yo quiero que usted se grabe en la mente. Cuando nosotros hablamos del libro de Romanos, para los que no le están entrando ahora, Romanos es el poder del Evangelio. Romano es una parte de cuando ya el apóstol Pablo estaba más maduro, ya había pasado por muchas situaciones y ya él estaba en una parte de su vida donde ya él entendía quién era Dios
y él tenía un peso sobrenatural para poder hablar sobre Dios. Y tenía la autoridad y tenía el conocimiento. Dios bendiga a nuestra hermana Nelly. Tenía el conocimiento, tenía la autoridad y también tenía la vivencia, hermanos. Para nosotros poder hablar de cosas que no hemos vivido, en muchas ocasiones lo hablamos con ligereza. Podemos expresar algo de algo que vivimos, pero cuando ya lo vivimos, nosotros comenzamos a hablar con una seguridad. Incluso hay muchas personas que al hablar historias vividas se quebrantan en espíritu, se le quebranta su espíritu, se le quebranta su corazón. ¿Por qué? Porque al vivirlo y recordarlo y ya pasar ese tiempo, pues dicen, wow, yo pasé por esto. El apóstol Pablo tenía una madurez ya en el libro de Romanos, ya había pasado muchas cosas y yo sé que este libro es importante para todo el hombre y la mujer de Dios, incluso aquellos que no están conociendo al Señor, que entran aquí, que hay muchas personas que vienen como oyentes, que Dios lo bendiga a cada uno, que entran porque quieren entrar a escuchar, aunque quizás a veces no entiendan, pero van comenzando. Como yo digo, yo tengo testimonio aquí de personas que entraron como oyentes, como visitantes, y luego se convirtieron a Cristo, luego se bautizaron y luego ya tienen ya varias materias aquí, y felicidades a ellos, amados, porque es verdad que el que persiste en la cosa que en verdad le interesa, eso no tiene precio. Vamos a recordar estas palabras. Romanos. La gente que vivía en Roma, la capital del imperio romano. Cuando no hablamos de romanos, de las personas romanas, en muchas ocasiones se separa del libro Romanos. Sí, porque este era el significado de los romanos, la gente que vivía en Roma, la capital del imperio romano. Cuando hablamos de Gálatas, recuérdense que esta parte también, bueno, más adelante vamos a hablar de Gálatas en la próxima lección, hablamos que probablemente se refería a los que vivían en la ciudad del sur de la provincia de Galacia como Listra. Estas eran las personas romanas, de Gálatas, perdón, eran las personas de Gálata, que vivían al sur de Galacia, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte del Evangelio, son palabras clave que quiero que usted la tenga aquí, en esta parte, y luego se la voy a mandar, porque creo que no se la mandé. El Evangelio es las buenas nuevas de que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos, ascendió al Padre para libertarnos del castigo y del poder del pecado y restaurarnos de una relación correcta con Dios. Son parte de las palabras que ya nosotros hemos escuchado, pero el autor del libro quiere recordarle. Nosotros estamos aquí por esa palabra, por ese evangelio, por esa vez que una persona predicó, esa vez que te invitaron, esa vez que te llevaron a la iglesia. Dios bendiga a nuestra hermana Reina. Esa vez que te llevaron a la iglesia, esa vez que una persona te entregó un tratado. Amado, mire, bendiga, recuerden a esa persona y bendiga a esa persona. Bendiga, hermano, bendiga a la persona que en algún momento le predicó el evangelio. Porque de verdad, hermano, mire, yo nunca puedo olvidar a las personas que, incluyendo a mi madre y a mi padre, me predicaban cuando yo estaba descarriada. Bendito Dios. También podemos ver la salvación y el significado de justicia. Acá el significado de justicia es una relación correcta con Dios. Y la salvación es liberación del castigo y el poder del pecado. Y la restauración a una relación correcta con Dios es la salvación. Y la justificación es un término legal que significa estar bien ante Dios y que proclama la libertad del castigo por el pecado. La fe es la confianza en Dios que se demuestra al obedecer el Evangelio y someterse al Espíritu Santo. Estas palabras, el autor quiso que la tengamos de inicio en nuestra mente como una palabra clave. Se la voy a mandar, me acuerdo al asistente a mandarla. Son palabras importantes que tenemos que tener al estudiar el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el conocimiento del Evangelio, que es lo que nos dice Pablo en Romanos 1, 16, 17. Vamos a entrar al objetivo. Estamos en la segunda imagen. Ahí vemos que dice la página 19, la segunda imagen de la que yo mando al grupo, y dice: entendamos el libro de Romanos. Con el primer objetivo, analizar Romanos. Vamos a analizar su ciudad, como le estuve hablando, el autor, que es Pablo, la fecha, cuándo sucedió, los lectores, el propósito, las características especiales, como un bosquejo.
Vamos al contexto de esta parte, que es el primer párrafo. Ahí a su mano derecha de la imagen, si le está viendo en su teléfono, podemos ver la cara de Martín Lutero, ¿verdad? Muchos hablan de Martín Lutero, pero el que conoce la historia de él puede entender que él conoció el Evangelio, que él recibió la salvación mientras estudiaba el libro de Romanos, o mientras él lo conocía, porque él no sabía lo que estaba haciendo porque él no era cristiano. Entonces, el conocimiento de Martín Lutero comenzó, o sea, el conocimiento en torno a lo que es Dios y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, que es poder de Dios. Mire cómo esta parte de que es el poder de Dios transformó la vida de este hombre, que hoy por hoy estamos hablando de él como uno de los hombres importantes que hizo muchas hazañas importantes, y también muchas personas lo entienden como un libertador de aquella época sobre el tema de los cristianos. Él tiene mucho reconocimiento dado, pero en esta parte, escuche bien el contexto, muchos predicadores y maestros de la Biblia han elegido el libro de Romanos. Algunos dicen que es el escrito más importante del mundo. Podemos entender, hermanos, que así sea. Reconozco que el escrito más importante es la Biblia, pero Romano pertenece a lo que es la palabra de Dios. El libro, la Biblia, es el libro más vendido y tenemos que tener el reconocimiento, pero también es uno de los libros más atacados, más criticados. ¿Y usted sabe por qué, hermanos? ¿Usted sabe por qué el libro, la Biblia, este libro, que no es cualquier libro, un libro con poder, es más criticado? Porque es la verdad, hermano. Porque la verdad, muchas personas lo han sacado de contexto, muchas personas le han puesto palabras y le han quitado, y es prohibido en la misma Biblia hacerlo. Cada uno va a tener su pago. Pero ¿por qué es tan atacado este libro? Porque el enemigo no quiere que conozcamos la verdad. Se recuerde que la misma palabra dice que la verdad te os hará libre, te va a libertar, me va a libertar, a mí me libertó, a usted lo va a libertar. Entonces, por eso es que el enemigo no quiere que se conozcan. Quiere decir que es muy importante el libro de los Romanos, y aún más que sabemos que está dentro de lo que es la palabra de Dios. Dice que algunos dicen que es el escrito más importante del mundo. Muchos cristianos creen que es el libro más importante de la Biblia. Martín Lutero comenzó la reforma protestante de la iglesia debido a Romanos 1:17, el que estuvimos leyendo, el segundo versículo. Lutero creía que no era posible leer demasiado el libro de Romanos. Él también decía que cuando más alguien lo estudia, más precioso llega a ser. Usted escucha, este hombre que fue parte del avivamiento, de la reforma, peleó a favor del evangelio, a favor de los cristianos, y era protestante, fue el primer protestante registrado, aunque otros le ponen ese título a otros, pero registrado que nosotros tenemos, ese era el primer protestante. Nosotros en la materia de hermenéutica estuvimos hablando mucho de este hombre, de Martín Lutero. Entonces, aquí quiere decir, ¿por qué es tan valioso el libro de los Romanos? Porque de todas las cartas de Pablo, Romano es la que contiene la explicación más larga y más completa del Evangelio y del cómo vivirlo. Ya usted entendió por qué le dicen el poder del Evangelio el libro de Romanos. Porque tiene la explicación más larga sobre lo que es el Evangelio y cómo vivirlo y cómo agradarlo. Yo creo que aquí el apóstol Pablo, después de sus persecuciones, que él estuvo preso y todas las cosas, o sea, antes de ir a Roma, él tuvo toda esta revelación, hermanos, para poder identificar las cosas que venían, Dios se las mostraba, y lo que él iba a pasar, y por lo cual, yo creo que como decimos, ¿sabe que nosotros damos todo? Que usted como que usted sintió que dio todo, que entregó todo. Yo creo que el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, todo lo que él aprendió, cuando lo estudiamos en Hechos, en todas las situaciones que él pasó en Jerusalén, en Derbe, hermano, en todos esos lugares donde, en Atenas, en Mesopotamia, hermano, si comenzamos a mencionar los lugares que Pablo tuvo que pasar para poder escribir las cartas, las 13 cartas que tenemos como diamante, hermano, como algo importante. Hermano, hay cristianos, hermano, que tienen hoy 20 años en el Evangelio, y cuando usted le habla, ¿Tú sabes cuáles son las cartas de Pablo? Se quedan como que como que buscando servicio, se les fue la señal. Hermano, es de suma importancia conocer la historia del apóstol más conocido, más humilde, con defectos como muchos, pero con un resultado genuino, y somos parte de ese resultado, hermano, porque conocemos el poder del Evangelio por la revelación que tuvo el apóstol Pablo
que el Espíritu Santo le dio para él poder expresar toda esta parte. Yo quiero hablarle algo aquí. Vamos a parar un poco nuestra... ¿Sabes? Cuando estoy en la casa puedo tener la televisión y tener la música y no parar, pero aquí la tenemos aquí en este dispositivo. Hermano, yo quiero que usted analice esta parte. Váyase al libro de Romanos. Si usted lo tiene abierto en sus manos, váyase a Romanos, su versículo 1, donde dice salutación. Salutación. Fíjese ahí, aquí dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahí está hablando una persona que está recibiendo información. Los eruditos, los estudiosos, muchas personas quizás no lo dicen así, pero es así. Esto es como una persona que está recibiendo un dictado, como decimos. Era una persona que escribía lo que el apóstol le decía. Mire lo que dice Romanos 1:1, ¿verdad? Mire cómo inicia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahí ya le está trayendo una pequeña revelación de lo que sucedió en Hechos, hermanos. Ahí él está recordando. Esa persona que escribió, le está dando la entrada para que el apóstol, a partir del versículo 18, comienza a hablar. Vea esta parte, hermano. Váyase al versículo 8. Ahí hay un subtítulo que dice, deseo de Pablo de visitar a Roma. Recuérdese que él tenía este deseo cuando suscitó el conflicto. Eso fue ya cuando él estuvo el primer conflicto en Jerusalén con los eruditos y con los tribunos que estaban en desacuerdo, los sacerdotes, de que él diera lo que Dios le dio, predicar el evangelio. Ese era el único problema de él, que él predicaba el evangelio con las palabras que Dios le daba. Mire cómo dice el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ahí ya está hablando él en la primera persona. Pero cuando nosotros estamos viendo el versículo 1, es otra persona que está escribiendo a favor de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahí está hablando una persona que era la persona que él tenía varias personas, hermano, y vamos a estar hablando de eso. No quiero que nadie se vaya a confundir. Porque tú le estás poniendo la Biblia. No. El que estudia la palabra entiende que es así. Ahora, hay varios nombres que luego vamos a estar hablando, que posibles nombres, así como sucedió con Lucas, sobre que era el escritor del libro de los Hechos. Dios bendiga a nuestra hermana Alexandra. Un placer, mi amor, recibirte, Alexandra, de verdad que sí. De mis estudiantes que anhelo también que vuelvan, ahí volvió, me gusta. Hermana, estamos en la segunda imagen, Alexandra, estamos en la segunda imagen en la página 19 y estamos citando aquí Romanos 1, su versículo 18. ¿Me entienden, mis amados? Si hay alguien que quiera hablar un poco de eso, si lo entiende o tiene un poquito más, me puede decir también, después que yo exponga esta parte. Miren lo que dice aquí. Deseo de plano visitar a Roma. Primeramente, doy gracias. Está hablando el apóstol, doy gracias. Si vemos otro libro de Pablo, vamos a ver otro libro de Pablo. Vamos a ir a Hechos. A Hechos del Espíritu Santo. Mire lo que dice el primero versículo de Hechos, del primer capítulo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba. Ahí está exponiendo el apóstol. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ahí está el versículo 6. ¿Por qué le estoy trayendo esta parte? Para que usted se recuerde cuando vayamos a recordar, cuando usted está leyendo una de las cartas de Pablo, comienza con una salutación, comienza con un saludo, con una bienvenida a las personas que están escuchando o leyendo esta carta. Mire lo que dice Gálatas 1 en la salutación. Pablo, ahí otra vez está hablando una segunda persona. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Entonces vamos al versículo 6. Dice, no hay otro evangelio. Usted ve que por eso es que vamos a tener el refuerzo de Gálatas, porque también es como una continuación de hablar del poder del evangelio. Escuche lo que dice ese contexto aquí.
de esta parte. No hay otro evangelio en ese subtítulo de esa división que tenemos ahí, antes del versículo 6, no hay otro evangelio. Y el versículo continúa así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Lo voy a dejar ahí porque solamente quise poner ese ejemplo, para que ustedes vayan entendiendo por qué cuando hablamos en la mayoría de las cartas, que lo vamos a estar exponiendo eso más adelante, podemos ver cómo una persona, como un escritor, un escribiente, un escriba, no importa cómo le quiera llamar, estuvo recibiendo lo que el apóstol estuvo diciendo y luego le da la entrada a lo que él quiere exponer, informar, reprender o aconsejar, que eran parte de las cartas del apóstol. Dios le bendiga a cada persona que ha entrado, que no lo pude saludar. Vamos al punto A, hermanos.